Imagina que abres los ojos. No ves nada, solo oscuridad y frío. Un frío que no se parece a ningún otro que hayas sentido antes. No es el frío del invierno de una ciudad. No es el frío de una noche sin abrigo. Es un frío que penetra los huesos como agujas de acero. Un frío que convierte la respiración en una nube blanca y densa, que convierte los dedos en palos insensibles, que convierte la voluntad de vivir en algo que se desmorona con cada hora que pasa. Estás en Siberia, o quizás en el Círculo Polar Ártico. Las temperaturas llegan a 40 grados bajo cero, y el viento aúlla entre los árboles muertos como si la tierra misma estuviera llorando. Y tú, llegaste aquí dentro de un vagón de carga cerrado, apilado entre decenas de cuerpos humanos, sin agua, sin comida, sin saber si volverías a ver a tu familia alguna vez. Esto no es una pesadilla. Esto sucedió. Millones de veces, durante décadas. El Gulag, esa palabra de sonido burocrático y frío, esconde uno de los sistemas de terror más letales y sostenidos que la humanidad haya construido jamás. No eran simples prisiones, eran campos de trabajo forzado diseñados para extraer hasta la última gota de fuerza de un ser humano, y luego desecharlo, como si nunca hubiera existido. El Gulag era una máquina trituradora de carne humana, operada por el Estado soviético, perfeccionada bajo el régimen de Stalin, y alimentada con millones de ciudadanos inocentes, intelectuales, campesinos, sacerdotes, ingenieros, madres, estudiantes. Cualquiera podía entrar. Muy pocos salían, y los que lograban salir jamás volvían a ser los mismos. Entrar al Gulag era, en la mayoría de los casos, recibir una sentencia de muerte lenta. Solo que nadie te lo decía en voz alta. Hoy, vamos a adentrarnos en ese infierno. Vamos a caminar entre sus barracones helados. Vamos a escuchar los testimonios de los sobrevivientes. Y vamos a entender cómo un Estado puede convertir a seres humanos en herramientas desechables. Esto no es entretenimiento, es memoria, es historia y es una advertencia. Antes de llegar al campo, había que sobrevivir el viaje. Y ese viaje era, en sí mismo, un primer filtro de muerte. Los prisioneros eran trasladados en los llamados vagones Stolypin, o en simples vagones de ganado sin modificar. Vagones de madera oscura, sin ventanas, sin calefacción, sin asientos. Eran llenados más allá de toda capacidad humana tolerable. En un espacio diseñado para transportar animales, se apiñaban 80, 90, a veces más de 100 personas. No había manera de sentarse para todos. Muchos viajaban de pie durante días, apoyados unos contra otros, sin poder mover los brazos, sin poder girar el cuerpo. El aire dentro del vagón se volvía irrespirable en pocas horas. El olor a sudor, a orina, a miedo, se acumulaba en aquella caja de madera sin escape posible. El agua llegaba con cuentagotas. A veces, nada. Durante trayectos que duraban semanas enteras, los prisioneros recibían raciones mínimas de pan negro y agua salada que apenas mitigaban la sed. Algunos describieron haber chupado la madera húmeda de las paredes del vagón en un intento desesperado por hidratarse. Las manos sangraban de arañar las rendijas buscando aire fresco, buscando nieve del exterior que se filtrara para poder derretirla en la boca. Y luego estaban los muertos. Cuando alguien moría dentro del vagón, y morían muchos, el cadáver no era retirado. No había paradas programadas para eso. El cuerpo permanecía entre los vivos, a veces durante días. Los sobrevivientes describían el horror de viajar apretados contra un cadáver en descomposición, sintiendo el frío de la carne muerta contra su propio cuerpo caliente. Algunos perdían la cordura. Otros simplemente dejaban de registrar lo que veían, como un mecanismo de defensa primitivo que el cerebro activaba para no quebrarse del todo. Las letrinas eran un agujero en el suelo del vagón, solo uno para 100 personas. En muchos casos,
estaba en un rincón imposible de alcanzar entre la multitud. Los que no podían llegar hacían sus necesidades donde estaban. El suelo del vagón se convertía en un lodazal de excremento y orina que se congelaba por las noches y se descongelaba durante el día. En esas condiciones, el tifus y la disentería se propagaban con una velocidad aterradora. Los piojos saltaban de cuerpo en cuerpo. Las infecciones sin tratamiento médico podían matar en días. Algunos trayectos duraban semanas. Los que venían del oeste de la Unión Soviética hacia los campos del extremo oriente de Siberia podían pasar hasta 2 meses en esas condiciones. El tren avanzaba lento, hacía paradas inexplicables en medio de la nada, y los guardias apenas abrían las puertas para arrojar los restos de comida y recoger a los muertos que podían identificar. Los que sobrevivían ese viaje llegaban al campo ya diezmados, enfermos, desnutridos y psicológicamente devastados. Y eso era solo el comienzo. El Gulag no era un sistema arbitrario. Tenía una lógica interna, una lógica fría, matemática y despiadada, diseñada para exprimir el máximo rendimiento de un ser humano antes de que su cuerpo colapsara definitivamente. Todo giraba alrededor de un concepto central: la norma. Cada prisionero tenía una cuota de trabajo diaria que debía cumplir. Talar cierta cantidad de árboles. Cavar determinados metros cúbicos de tierra congelada. Extraer una cantidad fija de mineral de una mina. Construir tramos de carretera o de canal en el suelo helado. Estas cuotas no eran sugerencias, eran la condición de supervivencia, porque la ración de comida dependía directamente del porcentaje de la norma que el prisionero lograba alcanzar. Este sistema era conocido como las escalas de pan, y era una de las crueldades más sofisticadas del Gulag. Si un prisionero cumplía el 100% de su cuota, recibía la ración completa: unos 600 gramos de pan negro y duro, algo de papilla de avena aguada y sopa, una mezcla turbia que los prisioneros llamaban balanda, hecha de pescado podrido o col fermentada. Si el prisionero cumplía solo el 70% de la norma, su ración se reducía proporcionalmente. Si producía menos del 50%, recibía la ración de castigo: apenas 200 gramos de pan negro aguado, prácticamente suficiente para morir más despacio que rápido. El resultado de este sistema era una trampa biológica sin salida. El prisionero que llegaba debilitado por el viaje producía menos que la norma. Al producir menos, comía menos. Al comer menos, se debilitaba aún más. Al debilitarse, producía todavía menos al día siguiente. La espiral descendente era imparable. Los médicos del campo llamaban a la etapa final de este proceso distrofia alimentaria, un nombre clínico y aséptico para describir lo que en realidad era morir de hambre ante los ojos de las autoridades soviéticas, que tomaban nota en sus informes con total indiferencia. Las herramientas que se proporcionaban para cumplir esas cuotas eran primitivas y a menudo inutilizables. Hachas melladas, palas sin mango, picos que se quebraban al primer golpe contra el permafrost, la capa de tierra permanentemente congelada, que en muchas regiones del norte soviético tenía decenas de metros de profundidad. Trabajar la tierra congelada con esas herramientas era como intentar excavar hormigón con un palillo. Y sin embargo, la norma debía cumplirse. En los meses de invierno, cuando las temperaturas caían a 30 o 40 grados bajo cero, los prisioneros trabajaban igualmente. La única excepción reconocida en algunos campos era cuando el termómetro bajaba de 45 grados bajo cero, aunque esa regla no siempre se respetaba. Los prisioneros trabajaban con la ropa que tenían, que rara vez era suficiente. Las extremidades se congelaban. Los dedos de manos y pies perdían la sensación. Las orejas, la nariz, las mejillas se volvían blancas y después negras. La gangrena era tan común que los médicos del campo la trataban con el mismo desapego con que un mecánico repara una pieza rota. El turno de trabajo era de 10 horas.
a veces 12. En periodos de campaña intensiva, podía extenderse a 14 o 16 horas. Después del turno, los prisioneros volvían caminando al barracón bajo la vigilancia de los guardias, en filas ordenadas, con el cuerpo destrozado y la mente entumecida. Dormían en literas de madera sin colchón, con mantas insuficientes, apiñados unos contra otros para aprovechar el calor corporal. Y al día siguiente, antes del amanecer, comenzaba todo de nuevo. Si el sistema de trabajo ya era brutal por sí mismo, lo que sucedía dentro de los barracones añadía una capa adicional de horror que ningún manual oficial reconocía. Porque el Gulag no solo mató con el frío y el hambre, mató también con la violencia organizada, con el sadismo sistematizado, con la degradación deliberada de la dignidad humana. Las autoridades del campo habían aprendido una lección macabra. No necesitaban ensuciarse directamente las manos para controlar a los prisioneros. Podían usar a otros prisioneros para hacer ese trabajo. Y ahí entraban los Urki, los criminales comunes, ladrones, asesinos, delincuentes profesionales que conocían bien las jerarquías del crimen y que el sistema decidió utilizar como instrumentos de terror contra los prisioneros políticos. Los prisioneros políticos eran una población heterogénea y en muchos casos completamente indefensa. Profesores universitarios, ingenieros, artistas, sacerdotes ortodoxos, campesinos ucranianos acusados de hoarding de grano durante la hambruna colectiva, militares que habían caído en desgracia, esposas e hijos de hombres ya ejecutados, personas que habían hecho un chiste sobre Stalin en el lugar equivocado. Gente que en cualquier sociedad normal habría sido considerada el tejido moral de la comunidad. En el Gulag, eran los más vulnerables. Los Urki los despojaban de lo poco que tenían. La ropa de invierno era el bien más preciado dentro del campo, y era también el primer objetivo de los criminales. Un prisionero político podía despertar a medianoche con un cuchillo improvisado en la garganta y perder su abrigo, sus botas, sus guantes. Salir al turno de trabajo en pleno invierno siberiano, sin ropa adecuada, equivalía a una condena a muerte más rápida que cualquier otra. Las autoridades del campo miraban hacia otro lado. Esta dinámica les convenía. Mantenía a los prisioneros divididos, aterrorizados y sin energía para organizarse. Las palizas eran cotidianas. Los guardias golpeaban por cualquier motivo o sin motivo alguno. Caminar demasiado lento en la fila, no saludar con suficiente rapidez a un oficial, mirar a los ojos a alguien de rango superior. Las descripciones de los sobrevivientes coinciden en una imagen: la arbitrariedad total del castigo físico. No había manera de saber qué comportamiento podía desencadenar una golpiza. Y esa imprevisibilidad era parte del sistema. Mantenía al prisionero en un estado de alerta permanente, de pánico constante, de vigilancia agotadora que destruía su capacidad de resistencia psicológica. Las ejecuciones sumarias eran el escalón más alto de este terror cotidiano. Un guardia podía disparar a un prisionero si éste se acercaba demasiado al perímetro del campo, aunque fuera accidentalmente. Podía dispararle si intentaba hablar con otro prisionero durante una restricción de comunicación. Podía disparar simplemente porque sí. Los informes oficiales registraban estas muertes bajo la categoría intentó escapar. Nadie investigaba. Nadie cuestionaba. En algunos campos existía una práctica siniestra que los supervivientes describían como caza por diversión. Guardias aburridos que apostaban entre ellos sobre a qué prisionero podían alcanzar desde la torre de vigilancia con el rifle. El prisionero que era obligado a salir brevemente del grupo se convertía en blanco sin saberlo. El frío, el hambre, la violencia, la incertidumbre. Todo convergía en un estado de terror total que borraba la identidad del individuo. Los prisioneros dejaban de ser personas con nombres y dejaban de pensar en términos de futuro. Solo existía el momento presente, la próxima ración de pan, el próximo turno, el próximo amanecer. Eso era lo que el sistema quería.
seres sin memoria, sin proyecto, sin voluntad. Herramientas que trabajaban hasta romperse. Dentro del universo del Gulag, había lugares que incluso los propios prisioneros identificaban como los más letales, como el último escalón antes de la muerte. Y entre todos esos lugares, Kolyma ocupaba un lugar especial en el imaginario del terror. Kolyma era una región del extremo noreste de Siberia, una franja de tierra helada y aislada en el borde del mundo, donde las temperaturas podían caer a 60 grados bajo cero en los meses más duros del invierno. Para llegar a Kolyma, los prisioneros debían cruzar primero en barco el mar de Ojotsk, un trayecto marino que añadía otra capa de horror a un viaje ya de por sí infernal. Muchos morían en los barcos antes de ver tierra. Lo que esperaba en Kolyma eran las minas. Minas de oro, de estaño, de carbón y, en los años más oscuros, de uranio. El uranio para las primeras bombas nucleares soviéticas fue extraído en buena parte por manos de prisioneros que no tenían ningún tipo de protección radiológica. Los trabajadores de las minas de uranio sufrían hemorragias inexplicables, pérdida de pelo, úlceras que no cicatrizaban. Nadie les explicaba qué estaba pasando. Morían sin diagnóstico, clasificados simplemente como debilitados o distrófico en los registros administrativos. La esperanza de vida en los campos de Kolyma durante los años más intensos de producción se medía en semanas, no en años. El escritor y superviviente Varlam Shalamov, que pasó casi 17 años en los campos de Kolyma, describió en sus relatos lo que llamó la destrucción del alma antes que el cuerpo. Según sus testimonios, la transformación de un ser humano en algo parecido a un animal desesperado no tardaba más de 3 semanas desde la llegada. El organismo, sometido al frío extremo y a la desnutrición severa, comenzaba a consumirse a sí mismo. Las encías sangraban hasta que los dientes caían. El escorbuto, producido por la ausencia total de vitamina C, deformaba las articulaciones y convertía el simple acto de mover los brazos en una agonía insoportable. La piel se agrietaba, se infectaba, y las heridas no cerraban porque el cuerpo ya no tenía recursos para curar. Alexander Solzhenitsyn, el otro gran testigo literario de los campos soviéticos, describió en su monumental obra El archipiélago Gulag los mecanismos con que el sistema destruía no solo el cuerpo, sino el sentido moral del individuo. Las personas que habían sido honradas, generosas y valientes en su vida anterior comenzaban a robar comida a compañeros moribundos. Denunciaban a vecinos de barracón a cambio de una ración adicional. Colaboraban con los guardias en la humillación de otros prisioneros. No era maldad innata, era el resultado calculado de un sistema que empujaba al ser humano más allá de su umbral de resistencia ética. Y en los momentos más oscuros, los más extremos, los que la historia oficial tardó décadas en reconocer, hubo algo más. Algo que los supervivientes mencionaban solo en voz muy baja y con la mirada perdida. El canibalismo. No era frecuente, no era generalizado, pero ocurrió. En los inviernos más brutales, cuando los muertos se acumulaban y los vivos ya no tenían nada que comer, algunos prisioneros cruzaron ese límite. Los supervivientes que lo vieron o lo supieron, lo describían no como un acto de monstruosidad, sino como la evidencia final de hasta dónde puede llegar un sistema cuando decide que ciertos seres humanos no merecen ser tratados como tales. Las amputaciones eran tan comunes en Kolyma que había una economía macabra alrededor de ellas. Los prisioneros que perdían dedos o manos a causa de las congelaciones graves eran retirados temporalmente del trabajo más pesado, asignados a tareas más ligeras dentro del barracón. Algunos prisioneros, en un acto de desesperación calculada, exponían deliberadamente sus manos al frío extremo para provocarse una congelación severa que los sacara del turno de trabajo de las minas, aunque eso significara perder los dedos para siempre. Elegían la mutilación sobre la mina,
Eso dice todo lo que necesita decirse sobre las condiciones en aquellas profundidades heladas. Los campos de Kolimá, Magadán, Vorkutá, Norilsk, los de la cuenca del río Pechora. Todos ellos forman un mapa del sufrimiento humano que cubre millones de kilómetros cuadrados del territorio soviético. En su punto máximo, el sistema Gulag albergaba a más de 1.800.000 personas al mismo tiempo. A lo largo de toda su historia, entre los años 20 y los años 50 del siglo XX, se estima que entre 15 y 18 millones de personas pasaron por sus campos. Y los muertos, calculados conservadoramente, superan el 1,5 millones. Algunos historiadores elevan esa cifra hasta los 2 o 3 millones, dependiendo de los métodos de cálculo y los registros que se consideren. Hay algo que el permafrost siberiano hace con los cuerpos: los conserva. Los mantiene intactos bajo la tierra congelada durante décadas, durante siglos. Y durante muchos años, el Estado soviético contó con esa propiedad del suelo como su mejor aliado para el olvido. Los muertos del Gulag no tenían tumbas con nombre. Eran enterrados en fosas comunes, en hondonadas al borde de los campos, a veces simplemente abandonados sobre la nieve para que el invierno hiciera su trabajo. Millones de almas sepultadas bajo el permafrost siberiano, sin una lápida, sin una flor, sin nadie que pudiera llorarlos en voz alta. El silencio fue la segunda condena. Durante décadas, hablar del Gulag en la Unión Soviética era en sí mismo un delito. Los supervivientes que regresaban a sus casas, los pocos que lo lograban, eran ciudadanos de segunda categoría, vigilados, sospechosos, a menudo incapaces de encontrar trabajo o de vivir en las ciudades principales. No podían contar lo que habían vivido. Sus familias, en muchos casos, preferían no preguntar. El miedo había calado tan profundo en el tejido social que el silencio se convertía en la única estrategia de supervivencia posible, también fuera de los campos. Fue gracias a hombres y mujeres de una valentía extraordinaria, como Varlam Shalamov, con sus relatos de Kolimá, y Alexander Solzhenitsyn, con el archipiélago Gulag, que el mundo comenzó a conocer la magnitud real de lo que había ocurrido. Sus obras costaron sufrimiento, represalias, exilio, pero sobrevivieron. Y con ellas, sobrevivieron también los nombres, los rostros y las voces de quienes no pudieron contar su propia historia. Lo que ocurrió en el Gulag nos plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil. No es una pregunta sobre monstruos, es una pregunta sobre el ser humano común. Porque los guardias del Gulag no eran seres extraordinariamente malvados en su mayoría. Eran funcionarios, burócratas del terror, personas que un día habían tenido infancia, madres y sueños, y que después se convirtieron en engranajes de una maquinaria de muerte. La ideología fue el aceite que lubricó esa maquinaria. La ideología que decía que ciertos seres humanos eran enemigos del pueblo, obstáculos del progreso histórico, materiales prescindibles para la construcción del paraíso prometido. Y cuando una ideología convence a un hombre de que el otro no es del todo humano, todo se vuelve posible. Esa es la verdadera lección del Gulag. No solo que ocurrió, sino que siempre puede volver a ocurrir, con otros nombres, con otras banderas, con otros enemigos declarados. La memoria de estas víctimas no es solo un acto de justicia hacia el pasado, es un escudo para el futuro. Si este relato te ha afectado, si sientes que estas historias merecen no ser olvidadas, te invito a suscribirte a este canal para seguir explorando juntos las páginas más oscuras de la historia humana. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías la verdadera magnitud de los campos del Gulag? ¿Habías escuchado hablar de Kolimá, de Shalamov, de los trenes de la muerte? Tu opinión importa, y cada comentario es una voz más contra el olvido.